Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Reseña Butaca, programa número 3 de este apartado de Butaca 80. Muy bienvenidos a todos los que están viendo en esta ocasión. Como siempre empezamos, creo que por ahí algunos están esperando que se transmita alguna película. En esta ocasión vamos a hacer solamente esta reseña de esta película llamada Midsommar. Entonces, pues bienvenidos los que quieran ver, los que no, bueno, esperamos que en otra oportunidad podamos contar con su presencia en estos minutos que vamos a platicar. Y bueno, vamos a entrar en esta película. Acabamos de ver por ahí el tráiler en esta película del director Ari Aster, el director de su primera película, que es Hereditary o El legado del diablo. Por ahí quizá la recuerden, una película bastante interesante, creo que pudiéramos pensar o pudiéramos sentir bastante temor, inclusive nos mantiene bastante tensos y sobre todo incómodos. Esta película, o este director más bien, tiene ese estilo y lo está, digamos, demostrando en este segundo largometraje que es Midsommar. Esta película, ¿de qué va? Sobre todo tenemos un esquema muy similar a su antecesora en cuanto a la construcción, digamos, de la historia, a la construcción de los elementos. Tenemos varios elementos en común, pero sobre todo tenemos también unas separaciones bastante interesantes. Esta película va de unos amigos que están saliendo de la universidad y quieren tener la oportunidad de realizar su tesis. Ellos son antropólogos o sociólogos, una cuestión así, y tienen la oportunidad de viajar a Suecia. Ellos están en Estados Unidos y uno de ellos, Christian, tiene una novia, Dani, que ha tenido algunas dificultades familiares, más bien vivió la muerte de sus familiares y está en un proceso de duelo, un proceso bastante difícil que creo que podemos estar ahí, lo podemos entender para los que hemos vivido estos procesos o hemos perdido algún familiar, y lo manejan muy bien en esta película. Y posteriormente este encuentro o esta oportunidad que tienen de este viaje a Suecia, a una comunidad por ahí perdida, en donde van a encontrar una serie de ritos y una serie pues de cosas ahí un poquito extrañas, una especie de secta que hace cosas bastante ajenas a lo que normalmente estamos acostumbrados. Y bueno, pues obviamente los personajes que son extraños a esta aldea o esta comunidad, pues van a pasarla bastante difícil, ¿no? Esta es una comunidad donde desde pequeños, desde que nacen y hasta que mueren, viven juntos, viven precisamente en comunidad, comparten todo, la cuestión del trabajo, viven en una misma habitación o en galeras, por así decirlo, cabañas gigantes, y también comen juntos todos a la hora de sentarse a la comida, a la cena, el desayuno, y tienen ahí por ahí varios rituales y están preparando una fiesta muy especial de la comunidad, y es por eso que invitan a estos personajes. ¿Qué es lo interesante de esta película? Fuera de todo lo que se está hablando, no es una película como de terror, por así decirlo, más bien es de sucesos bastante extraños, bastante incómodos, que nos van a estar, no busquemos una película que nos va a hacer saltar del asiento para nada, no tiene nada de paranormal, no vamos a ver fantasmas, zombies, posesiones demoníacas, nada de eso. Todo va a ser completamente, digamos, de una manera posible, o sea, que pudiera ocurrir en la actualidad. A lo mejor un poco difícil, pero nos hace recordar, o al menos a mí me hizo recordar un poco de las culturas prehispánicas. Hablemos de mayas, hablemos de los aztecas, porque en este pueblo de Suecia, en una de estas partes empiezan a hacer, digamos, algunos ritos y algunos sacrificios por ahí interesantes, que son un shock completamente para los personajes que no son de la comunidad. Y ellos lo ven de una manera extraña, de una manera incómoda, e inclusive nosotros como espectadores decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? en esta comunidad, ¿qué realmente está ocurriendo? Pero ya después, viendo digamos, parte de la película, podemos entender que a lo mejor para nosotros, en nuestra cosmovisión occidental, judeocristiana, o como le queramos llamar, la concepción de la vida, la concepción de la muerte, la concepción del homicidio y ese tipo de cosas, quizás seamos una sociedad
bueno, entre paréntesis, bastante civilizada, en la que sabemos que matar inclusive es penado por una ley, ¿no? Donde las leyes nos rigen. Pero sabemos que en comunidades de antes, como lo decía, prehispánicas, el sacrificio humano era de lo más común e inclusive era deseable, era como una ofrenda a los dioses en turno o de la cultura de la que se desprendiera. Entonces aquí también vemos un poquito de eso. De hecho, creo que hay bastantes analogías, bastantes similitudes entre las culturas prehispánicas y estas culturas suecas y de esta comunidad, que a lo mejor nosotros lo vemos de una manera tan extraña, tan ajena y que nos causa cierta aberración, pero que para ellos es un motivo de felicidad y de dicha que no lo alcanzamos a comprender, por lo mismo que les digo de la cuestión de la cosmovisión que tenemos occidental, judeocristiana y de una sociedad civilizada. Pero si lo trasladamos a este tipo de culturas mismo de nuestros países latinos, podríamos entender un poquito y podríamos dejar quizá de juzgar esto, ¿no? O sea, tendemos a juzgar de por qué se matan, por qué los matas, etcétera, etcétera, pero podríamos entender, no es que justifique, no es que diga está bien, pero no podríamos catalogar de gente enferma o de gente loca o que no esté en sus cabales, sino simplemente pues son sus costumbres y para ellos es completamente normal, completamente bien, e inclusive tratan de justificarlo con ahí algunos diálogos, y si uno los pone a reflexionar creo que puede ser bastante creíble. ¿Qué tiene esta película? Bueno, una gama impresionante de colores, tiene muchas flores, muchos rojos, azules, verdes, etcétera, etcétera, pero algo aquí lo que me llamó la atención, y difícilmente, no recuerdo una película no se me viene a la mente una película en este momento, pero difícilmente vamos a tener esta gama o esta paleta de colores tan blanca, ¿no? O el color principal blanco, por ejemplo, se me viene a la mente La Aldea, la película de La Aldea, que su gama de colores era rojo y color mostaza, no era tan evidente que todo el tiempo nos estaban bombardeando, digamos, con esa tesitura, ese color, pero aquí en todo momento es blanco, 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 entonces es bien difícil tener una película que se arriesgue en este momento, y más cuando es una película aparentemente de terror, que no es propiamente de terror, y que nos mantenga tan inquietantes, ¿no? Normalmente el blanco, la luz, pues como que nos aleja de esas sombras, como de esos horrores nocturnos que pudieran parecer, y la luz es aparentemente iluminación y todo bello y puro, y aquí vemos bastantes cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que esta película logra en ese sentido ser bastante exitosa. Tiene bastante buen ritmo. Quizá yo le podría, pero realmente inicia bastante tarde el planteamiento de la película. Creo que se hace durante la primera hora, literal, una hora, está planteando los personajes, mostrándoles cuáles son sus situaciones, qué es lo que están pasando, a dónde van y finalmente a dónde llegan, y hasta la hora o un poquito más de la hora ya empiezan sus conflictos, ¿no? Esos choques no generacionales, pero sí de sociedades, de un lado del mundo y del otro, y sobre todo esta sociedad tan sectaria o tan arraigada en sus costumbres por demás extravagantes, por así decirlo. Entonces la primera hora sí llega el momento que dices, bueno, ¿a qué horas va a empezar la acción? Y no digo la acción de que vamos a ver balazos y machetazos, pero sí digamos que empiecen a narrar, a ver conflicto un poquito. Entonces pudiéramos sentir un poco lenta al principio, ya después de la hora va una cosa tras otra. El desenlace es bastante, creo yo, bastante predecible, aunque no sabemos cómo, sabemos qué va a pasar, pero no sabemos cómo, y bueno, no nos defrauda Ari Aster, como les decía, estas similitudes con su película anterior, la del Legado del Diablo. También habla de una secta, también habla, hay cabañas o hay casitas así de madera, medias rústicas, que es como el estilo que también maneja aquí el director. Personajes con caras desfiguradas también aquí lo manejan, y hay temas bastante, pues si no polémicos, pero sí a tomar en cuenta. Hablamos, por ejemplo, del incesto, hablamos como decía, del homicidio, en este caso del suicidio, de la drogadicción, etcétera, 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 temas que a lo mejor pudieran ser no tan amenos para el espectador que no está acostumbrado a este tipo de películas,
pero lo justifican bastante bien. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, del incesto, no se da nada más porque sí o meramente porque tenía que ser y ya, sino incluso alcanza un grado de divinidad, un grado de profecía, por así decirlo. O sea, las personas incestuosas, ¿no? que tienen una relación de incesto y que conciben a un niño, es precisamente con el fin de que el niño sea como su especie salvador o profeta, ¿no? Para concebir niños en esa comunidad donde la mayoría son familia, traen a personas del exterior y bueno, finalmente los conciben pues para seguir creciendo la comunidad. Entonces esta película de verdad es bastante interesante, la fotografía es hermosa, los colores son hermosos, la historia está bien hecha, está bien narrada, y bajo las cosas que habíamos narrado, comentado al principio, es bastante recomendable. El público sí está separado, mucha gente es aburridísima, es fea, es un asco, y otros es una joya, es la mejor película del año. Creo que es una muy buena película. La productora A24 está haciendo bastantes películas bien interesantes y creo que se están apostando a digamos, directores, productores B, ¿no? Y están logrando cosas bien bonitas. Creo que es interesante ver esta especie de terror que no busca el salto, la escena donde me va a hacer gritar, donde voy a saltar simplemente por el sonido o porque el gato saltó de la puerta, sino me va a hacer en mi asiento como, sentirme un poco incómodo. O sea, el cine también es como para estrujar un poco el vientre, ¿no? Es no nada más ir, disfrutar y ver y qué bonito, sino también como que hacer sentir esa sensación para mover ciertas cosas. ¿Qué reflexión nos podría dar la película? Bueno, creo que pudiéramos ser un poquito más abiertos de mente, no juzgar tanto a estas sectas. Yo no estoy justificando ninguno de los actos, pero saber que este tipo de cosas existe y que a veces estamos bastante educados en una sola concepción del mundo y donde nos tocó vivir de una sola sociedad, pero nos damos cuenta que hay mucho más cosas, ¿no? Obviamente los personajes la pasan bastante mal, pero al final de cuentas podríamos dar esta reflexión al respecto. Bueno, pues esta película, como les digo, bueno, volvemos a decir, como siempre nosotros somos muy aficionados o muy fanáticos de Volver al Futuro, y bueno, pues esa es la razón que nosotros no damos ni estrellas, ni palomitas, ni nada. Nosotros damos DeLoreans, y en esta ocasión yo a esta película sí le quiero dar 4 de 5. Es bastante buena, bastante recomendable. Tiene escenas un poquito fuertes por alguien que la quiera ver. Si quieren llevar una primera cita a su novia, novio, esposo, amante, lo que sea, no lo hagan. No es una película como para eso. Es una película donde sí se tienen que sentar un ratito, disfrutarla un poquito, verla con dedicación. Dura casi 2 horas y media, entonces un poquito larguita, pero de verdad es visualmente, en cuanto a sus personajes, en cuanto a su estructura, en cuanto a su diálogo, es bastante interesante, es muy buena, y hay que seguir viendo qué está haciendo este director, que de verdad está haciendo unos trabajazos. Lo personal quizá me pueda gustar un poco más la película, fue un poco más digamos, se podía ver más fácil, ¿no? En el sentido de más continua. Esta sí hay momentos que tiene uno que ir viendo. Tiene muchísimas referencias a muchísimas películas, a muchísimas cosas, entonces hay que estar muy detenido a verla, pero de verdad sí vale la pena. Yo la recomiendo ampliamente bajo estas cosas. Y bueno, antes de terminar, vamos a mandar unos saludos por ahí que nos están viendo. Un saludo a Maro Gaona, muchos saludos. Werner Zapeta también, por ahí Brenda Solano, un beso. Que dicen que tu playera me encanta, muchas gracias, está muy bonita. Y Sayid Fanel dice: David Bisbal, ¿dónde quedó? Tenía por ahí la melena y la barba, ya me la quité, luego me la dejo y ya sigo cantando. Muchos saludos, Sayid. Y bueno, estamos pues ya terminando. Por ahí dice: me va a aburrir. No aburre, no es una película que aburra, sí es una película pesada, pero de verdad vale mucho la pena si nos gusta el buen cine. Vuelvo a repetir, si estamos acostumbrados quizá a ver los blockbusters de
no sé, Avengers, Spider-Man, Toy Story, Hombres de Negro, demás películas, quizá va a ser un poco pesada, quizá no nos guste, pero si nos gusta, tenemos un gusto de películas un poquito más contemplativas, con menos diálogo, con menos efectos, está ampliamente recomendada. Y bueno, arriésguense a ver algo diferente en este mundo del cine. Todavía está en la cartelera aquí en México. En Estados Unidos ya hace 2-3 meses que se estrenó, de hecho ya está en versión digital y pronto en versión física en Estados Unidos, pero en México y Latinoamérica todavía se está transmitiendo, bueno, se está proyectando en el cine. Bueno, pues muchas gracias en este programa número 3 de Reseña Butaca. Les vuelvo a recomendar Midsommar. Vean mucho cine, bonito fin de semana, pues estamos en contacto y nos vemos el próximo martes también a las 9:30 de la noche en Butaca en Vivo con nuestros compañeros para seguir hablando de este gran mundo del cine. Muy buenas noches.